Números capítulo 1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno. Tal como el Señor lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias,
por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los hijos de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de Israel. 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603,550. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos, según la tribu de sus padres, porque el Señor había hablado a Moisés diciendo: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Números capítulo 2. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas, acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, y su ejército, los enumerados, 74,600. Y junto a él acampará la tribu de Isacar. El jefe de los hijos de Isacar, Natanael, hijo de Suar, y su ejército,
los enumerados 54,400. Después la tribu de Zabulón, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón, y su ejército, los enumerados 57,400. El total de los enumerados del campamento de Judá, 186,400, según sus ejércitos. Ellos partirán primero. Al sur estará la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y su ejército, los enumerados, 46,500. Y junto a él acampará la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, y su ejército, los enumerados, 59,300. Después la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, y su ejército, los enumerados, 45,650. El total de los enumerados del campamento de Rubén, 151,450, según sus ejércitos. Ellos partirán en segundo lugar. Entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Tal como acampan, así partirán, cada uno en su lugar por sus banderas. Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ejército, los enumerados, 40,500. Y junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ejército, los enumerados, 32,200. Después la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ejército, los enumerados, 35,400. El total de los enumerados del campamento de Efraín, 108,100, según sus ejércitos, y ellos partirán en tercer lugar. Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ejército, los enumerados, 62,700. Y junto a él acampará la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ejército, los enumerados, 41,500. Después la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, y su ejército, los enumerados, 53,400. El total de los enumerados del campamento de Dan, 157,600. Ellos serán los últimos en partir, según sus banderas. Estos son los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas. El total de los enumerados de los campamentos, según sus ejércitos, 603,550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así partieron, cada uno según su familia, conforme a su casa paterna.